Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a nuestro habitual video análisis sobre el mercado Forex para esta semana, segunda semana del mes de marzo. Vamos a empezar analizando, como siempre, las noticias o las situaciones fundamentales que tenemos para esta semana, y luego vamos a analizar un poco lo que tenemos en tema gráficos que ha estado sucediendo. Por supuesto, vamos a hablar sobre el estímulo de este fin de semana, un paquete de medidas de estímulo que se ha aprobado en el Senado estadounidense y que pretende inyectarle 1,9 billones estadounidenses a la economía americana. Antes de continuar con el video y de que hagamos el análisis de las oportunidades de mercado que tenemos para esta semana, quiero invitarte nuevamente, como lo hago en todos los videos, a que primero nos dejes cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de duda, de sugerencia, de lo que quieran dejarnos escrito, cualquier cosa que nos quieran decir en la caja de comentarios que tienen en la parte de abajo. Cualquier pregunta, cualquier duda que veamos que podamos aportar nuestro valor, nuestro granito de arena para aumentar y aportar en este tema de conocimiento, pues estaremos encantados de poderlo responder. También invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de Telegram gratuito, en el que vamos a compartir constantemente las oportunidades de inversión que vemos en la operativa semanal. Lo que hacemos los días lunes o martes, que es el día que normalmente publicamos este video análisis, es hacer una especie de planeación de lo que creemos que puede llegar a pasar en la semana. Sin embargo, en el transcurso de la semana hay muchos setups o muchas configuraciones de oportunidades de inversión que se configuran, que terminan llegando a esos niveles donde esperamos que llegue, y por lo tanto compartir digámoslo así, en tiempo real, en ese momento específico en el que estamos haciendo esa operativa, me parece algo bastante valioso que podemos compartir juntos para aprender nuevamente juntos a aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mercado Forex de divisas. Y por último, no se olviden que los días martes, vamos a intentar hacerlo los días martes, vamos a publicar nuestro podcast semanal. Esta semana vamos a hablar, como la semana anterior, sobre la Reserva Federal y el tema del sobrecalentamiento económico que estamos viviendo y los ciclos que esperamos que se vengan a materia económica a futuro, mediano, corto plazo. Cómo viene el tema de la recuperación, cómo vemos el escenario de Estados Unidos, cómo vemos el escenario de Europa y qué puede llegar a suceder. Así que vamos a tocar una serie de temas que me parecen bastante interesantes. No se lo pierdan, les dejo el link en la parte de abajo también. Para no alargarme más, recuerden, siempre empezamos analizando, nosotros específicamente, el mercado Forex desde lo fundamental. ¿Por qué es tan importante aprender o analizar la situación fundamental? Básicamente porque esto nos da como la puerta de entrada a través de la cual vamos a hacer el análisis que vamos a preparar para esa semana. Nunca debemos olvidar que la piedra angular de toda esta observación, de todo este análisis, va a ser lo que estamos observando a nivel diario dentro del mercado. Recuerden que en Forex y en cualquier tipo de estrategia de inversión en mercados de renta variable, no nos sirve tomar o utilizar herramientas de manera aislada. Tenemos que ir juntando una serie de herramientas que en su conjunto construyen o constituyen una estrategia de inversión que nos lleva a tomar las decisiones lo más acertadas posibles. Eso significa que aún y teniendo grandes probabilidades o posibilidades de acertar en las hipótesis que tenemos, existe siempre la posibilidad de no hacerlo, de fallar en alguna de esas hipótesis. Por lo tanto, el análisis fundamental es solamente el inicio de la observación, sin que lo sea del todo la observación y sin que de alguna manera sea la única manera de observar. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar por el análisis fundamental, ver cuáles son las noticias que tenemos para esta semana, qué nos espera para esta semana el mercado, y luego intentar hacer el match entre esto y el análisis gráfico que hacemos más adelante. Para empezar, vamos a darle a esto, esta semana, y ya tenemos aquí un filtro puesto de noticias de carácter muy importante, las que tienen normalmente las 3 estrellitas. Vamos a ver qué tenemos para el día de ayer, lunes. Teníamos discurso del Banco Central de Gran Bretaña. Teníamos para hoy Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Japón.
Vamos a ver mañana. Bueno, tenemos aquí algunas noticias por acá. Conferencia de prensa, un poco más de trabajo. Aquí hay un par de cosas que a mí me parecen interesantes para tener en cuenta. El tema de los PMI de producción o de manufactura de producción me parece interesante porque estamos en un ciclo, en un momento del ciclo económico en que es muy atractivo. Es muy importante empezar a revisar dónde, cómo y de qué forma se va a empezar a trasladar todos los efectos que se están presentando en los mercados de renta variable y en el ciclo económico en general, cómo eso se va a representar o cómo eso se va a llevar a una manifestación en la inflación. La inflación va a ser un factor determinante y me parece a mí que va a ser como el catalizador de lo que va a provocar ese próximo cambio dentro del ciclo económico, porque va a ser el punto de inflexión en el cual todas estas medidas que han estado tomando los bancos centrales se van a manifestar de manera real. Es decir, se van a manifestar en el día a día de las personas. Cuando la inflación empiece a incrementar cada vez más, presionado por precisamente estos PMI de manufactura cada vez más altos, los índices de producción cada vez más altos, los índices de costo de fabricación cada vez más altos, eso va a representar un incremento en los precios al consumidor final. Y ese incremento en los precios va a generar una inflación cada vez más grande. Y ahí se van a poner a prueba una serie de cosas. Lo primero de ellos es cuáles van a ser esas nuevas medidas de la Reserva, por ejemplo, Central estadounidense o del Banco Central Europeo, para intentar atajar la posibilidad de que esa inflación se dispare de forma descontrolada. Y cómo va a reaccionar la economía en el momento en que esa inflación empiece a crecer. Cómo va a funcionar con la expectativa de esa inflación alta. Porque recuerden, la economía es un sistema de estímulos. Y como es un sistema de estímulos, funciona a través de expectativas. El mercado no funciona por dato real. Funciona por cuál es la expectativa que tiene a lo que va a suceder en el futuro. Entonces, esto va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla en el día a día y en el momento en que esto empieza a suceder. Viendo que realmente tenemos cosas interesantes, pero no que vayan a cambiar de manera trascendental o de manera radical nuestro análisis, vamos a pasar a ver nuestro análisis del mercado en un tema gráfico. Vamos a empezar por un activo muy atractivo, un activo que suele ser muy demandado en redes sociales, del que suelen preguntar, del que suelen averiguar, qué opinas del oro, qué crees que va a pasar con el tema del oro. Básicamente el oro entra o ha entrado últimamente en un cambio total de postura, de tendencia. La tendencia alcista que habíamos marcado en el largo plazo, desde hace un rato ha sido roto, por supuesto. Los niveles no fueron respetados y el gráfico ahora se encuentra en una tendencia bajista supremamente fuerte, supremamente definida, con una dirección muy clara, una hemorragia literal de los inversionistas saliéndose del oro, invirtiendo en activos que para este momento parecen ser para ellos más atractivos, más rentables, con mucha más liquidez, con una capacidad de crecimiento mayor, que es entendible también porque ese incremento del oro se había presentado por esa incertidumbre que va sobre la posibilidad de los efectos que podía tener el tema del coronavirus o la pandemia en el día a día de la economía. ¿Qué tantas empresas iban a terminar quebrando o no? ¿Qué tantos sectores iban a tener la capacidad resiliente de continuar funcionando después de los efectos que trajo la pandemia y el coronavirus en su conjunto? Y cómo las economías se iban a poder adaptar a ese nuevo entorno, a esa nueva lógica en la que teníamos que empezar a funcionar. Bien, una vez abandonados o por lo menos esclarecidos esa cantidad de temores que hay alrededor de estas cosas, pues es normal que los activos refugio, como el oro, como el yen japonés, como el franco suizo, empezaran a perder un poco esa fiebre de inversión. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí son un par de cosas que hay que tener muy claras. Este último movimiento, las últimas 2-3 corridas bajistas han sido motivadas por datos bastante alentadores sobre la economía americana, que han generado una percepción, una intención de una fortaleza suficiente en la economía americana para continuar buscando compras dentro de los índices americanos, dentro de la moneda como tal del dólar y dentro de las componentes que tiene el dólar americano. Esa fortaleza en contraprestación con el precio de los commodities, pues es bastante natural ver cómo los precios de los commodities se desploman si esa tasación está normalmente efectuada en dólar americano. Entonces, si tienes un oro versus dólar americano y el dólar americano crece en poder, en capacidad, en intención de compradores, es bastante factible que veas un movimiento de la paridad a la baja. Sin embargo, aquí algo que hay que tener muy en cuenta y es, nuevamente,
muy presente en todos, el momento en que la inflación empiece a ser un tema de debate, un tema que se vuelva ya real, trascendental, algo tangible en el día a día de la economía y que pueda llegar a tener efectos negativos sobre la posibilidad de crecimiento económico en el mediano corto plazo. Vamos a continuar revisando los activos que hemos estado revisando la semana anterior, el tipo de cosas que esperamos que sucedan esta semana. Obviamente yo hice una especie de filtrado de lo que estamos viendo, las cosas que vaya pasando de largo. Sencillamente, como les he dicho siempre, mi intención es hacer que el video sea lo más digerible posible, lo más comestible, la forma más fácil que tengamos de observar este tipo de cosas. Pero también hay que entender que hay ciertas situaciones que requieren un poco de profundidad para entender mejor qué es lo que va a terminar sucediendo con algunos activos. Por lo tanto, dólar australiano versus dólar canadiense, un activo que a mi manera de ver ahora se pone interesante siempre y cuando nos genere un retroceso. Muchos activos que teníamos la semana anterior planteados pues no terminaron haciendo el retroceso hasta las zonas que esperábamos, por lo cual pues no era sensato entrar a buscar operaciones. En este tipo de casos nos interesa esperar una zona de corrección cercana a estos niveles, pero hasta que no vengamos hasta esos niveles específicamente, pues no es interesante hacer absolutamente nada ahí. Dólar australiano versus el franco suizo. Miren, estos son el tipo de cosas que dentro de un sistema nos ayudan a filtrar el tipo de oportunidades que tomamos y el tipo de oportunidades que no. Yo no soy un trader superhéroe, yo no les voy a vender la historia de que siempre que abro una operación gano. Hay momentos de rachas ganadoras bastante buenas y hay momentos de rachas perdedoras bastante malas. Eso no se puede quitar del trading. El trading, eso hace parte de su inherencia, de su parte estructural, de su fundamentalidad. Y en esa situación uno tiene que entender que hay cosas que se dan y cosas que no se dan y aprender a vivir y lidiar con ellas. Esta operación específicamente del dólar australiano versus el franco suizo lo habíamos compartido no sé si 1 o 2 semanas antes, creo que fue la semana anterior. ¿Qué estábamos esperando? Que el gráfico tuviese la capacidad de venir a buscar una corrección en niveles cercanos a esta zona que acabo de colocar en azul. ¿Por qué? Porque necesitamos que el gráfico hiciera una corrección para darnos el mejor precio posible para buscar la compra. Sin embargo, si vamos a precios o a niveles de marcos de tiempo más pequeños, por ejemplo, miren que el precio no logra entrar nuevamente en esa zona del 61.8 y del 78.6. El precio viene hasta ese nivel del 91, voy a mostrárselos, a irles anotando aquí, viene hasta este nivel del 91, reacciona y el precio nunca viene a buscarnos estas zonas que nos hubiese interesado para poder entrar la operación de compra en esos niveles. Por lo tanto, como no nos da la entrada, no tomamos esa utilidad. Yo no les voy a decir, no, yo les había dicho que iba a comprar y entonces compré en el punto mínimo. No, señores. Cuando no se da, no se da. Y ya está, no pasa nada. Son cosas que están ahí. Hay momentos que esas cosas suceden. Era una opción, era una oportunidad, pero la operación no termina concretando la serie de elementos que tenemos dentro de la forma de operar. Por lo tanto, no podemos comprar, no funciona como operación. Es muy importante esperar esas confirmaciones. ¿Por qué es muy importante? Porque así como aquí nos podría haber salido bien, hay muchas ocasiones en que nos sale mal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esperar a que el gráfico vuelva a crearnos una estructura. Hasta que no lo haga, no tenemos absolutamente nada. Dólar australiano versus el yen japonés, algo bastante parecido al anterior, va hasta la zona del 91, sale disparado, me hace un máximo más alto y en este retroceso aquí si hubiese podido tomar un trade. Miren cómo en este segundo retroceso, en este segundo movimiento, cuando me da el movimiento aquí en gráficos más pequeños de H4, sí viene a buscarme esta zona del 61. La verdad no lo tomé, no entré en el trade, pero miren cómo funciona el sistema en el largo plazo y el precio hubiese llegado a profit sin ningún inconveniente. Dólar australiano versus el dólar neozelandés, la misma situación, casi que se va repitiendo un poco el patrón de la observación. Dólar australiano versus el dólar americano, como les mencioné, la fortaleza del dólar americano pues va a ser que casi todos los activos que pongamos en contra, digamos en una especie de balanza contra el dólar americano, pues se van a ver debilitados. El eurodólar tiene un comportamiento bastante similar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Intentar buscar nuevamente lo mismo que estábamos esperando en el australiano CAD. En ese último movimiento, en esa última corrida bajista, esta última zona en la que se desplaza el precio a la baja, esperar que nos dé una corrección para poder continuar buscando ventas. El Bitcoin, ni se diga, un comportamiento muy potente desde esa zona.
buscando nuevamente esos niveles, vino a buscar este nivel de los 42.000, 43.000 dólares americanos. Esto es precio dado por Coinbase. Miren cómo aquí justamente en los 45.000 tuvo una zona de soporte bastante importante. Veremos hasta cuándo le dura ese apetito alcista tan vertical al tema del Bitcoin. Seguiremos viendo cómo se va desarrollando el activo como tal. El euro versus el dólar australiano. Miren qué interesante esta operación. El precio va hasta esa línea de tendencia. Se los había mencionado en la observación de la semana anterior. Hace el toque en la línea de tendencia, reacciona con fuerza, pero nuevamente no tenemos reacción en cuanto a una corrección. El precio viene a este 78, toca y se devuelve. ¿Qué pasa? Que para mí, cuando el precio vino hasta acá abajo, yo no puse la orden en esa zona porque pensé que el precio ya había avanzado demasiado. Error mío. Debí seguir mis reglas o debí seguir las reglas de mi sistema. Me he equivocado yo. Esto es un tipo de cosas de no es que la situación funcione o no funcione bien o mal. Yo no lo ejecuté como tenía que haberlo hecho. En esa zona tenía que haber puesto una orden de entrada en venta porque ya el gráfico me había dado el mínimo más bajo y tenía que esperar la corrección para poder buscar nuevamente la venta. ¿Iría ganador? Si iría ganador, el precio iría en un break-even. Pero ¿qué pasó? No lo tomé, así que no funciona. Euro versus el dólar australiano haciendo un movimiento bastante interesante. Euro versus el dólar canadiense, nuevamente la misma situación. Miren cómo en esa última corrida del precio, hasta que el precio nos dé una vela verde, no podemos trazar ese Fibonacci, pero lo dejo puesto a manera de ejemplo para ir haciendo la observación. Cuando el precio nos busque la corrección, buscamos nuevamente una entrada en venta. Muy interesante para continuar haciendo la observación. Euro versus el franco suizo, miren que nunca vino a buscar la zona de corrección que estábamos buscando. Aquí ya me salgo de esta situación, dejo de esperar que baje hasta para allá y nos salimos de aquí. Ahora parece estarnos creando una nueva tendencia. En este último movimiento podríamos intentar buscar algún tipo de operación cercano a estos niveles. Ya veremos qué va sucediendo cuando llegue a esas zonas. Euro versus la libra. Y aquí esta sí es una operación que habíamos hablado la semana anterior. Una operación muy interesante, muy atractiva, que había sido bastante comentada en su momento. Euro versus la libra esterlina. Movimiento cercano a la línea de tendencia. Miren cómo hace el movimiento. Coincidía también con esa cajita azul que solemos marcar entre el 61.8 y el 78.6 del Fibonacci. Y justo el precio entra de la zona y empieza a caer. Ya nos había hecho el mínimo más pequeño que esperábamos, la corrección. La corrección vino a esos niveles, nos da la entrada y sigue cayendo. ¿Qué pasa? En esta zona vamos ya asegurados con una operación más que en un break-even y estamos con 131 puntos de utilidad. Bastante interesante, bastante importante el esperar la confirmación del movimiento. Continuamos con el euro-yen, una observación bastante similar a los que hemos estado viendo antes, movimiento alcista, esperamos el retroceso no se da, ahora esperamos que, a mí me gusta mucho cuando este tipo de activos hace rompimientos de estas zonitas. Miren cómo aquí el gráfico se mete como en una especie de canal. Cuando haga el rompimiento al alza, que sería lo ideal, cuando haga el rompimiento al alza, esa corrección me parece una zona operable muy atractiva, muy atractiva. Suelen funcionar bastante bien, así que esperemos que haga ese movimiento al alza si es capaz de hacerlo y cuando nos dé la corrección entramos a buscar la compra de ese activo. Euro versus el dólar neozelandés, para mí no hay algo absolutamente claro, así que prefiero no operarlo. Podríamos tener una especie de línea de tendencia aquí, esto es en marco de 4 horas, en el marco diario muchísimo menos porque tengo una línea de tendencia bajista, pero que no me gusta mucho, no es muy clara, no es muy limpio el movimiento. Este último movimiento sí que tiene una sola corrida y sí que parece reaccionar en el 78, pero miren cómo en H4 no ha sido capaz de romper esa tendencia, es como esa línea de microtendencia alcista que tiene en ese último movimiento, por lo cual a mí no me parece muy atractivo para invertir. El eurodólar es un activo que da
da mucho juego para hablar de él. Y da mucho juego porque es un activo que el primer video que subimos este año 2021, hicimos un análisis de los activos que nos parecían trascendentales para el año. Trascendentales en el sentido de activos para observar, para ir analizando, irlos estudiando qué iba sucediendo con ellos, qué iba pasando en el mercado con ellos. Y el eurodólar fue uno de ellos. Fue un activo que les dije cuando llegó a esos niveles del 122, 123. A ver si alejamos esto un poco. A estos niveles de los 122, 123, les mencioné que se había alejado demasiado de su línea de tendencia alcista. Les mencioné que su próximo nivel de resistencia iba a ser esta linecita roja que está aquí, que coincidía perfectamente con el 1.120, lo cual era muy interesante, muy importante, perdón, 1.20, sí, 1.20 el valor del eurodólar, por lo cual eso iba a ser muy interesante a la hora de buscar zonas de confluencia del precio en esos niveles que nos pudiesen permitir entender qué tal iba a funcionar el activo en el futuro. Miren que el precio llega por primera vez a esas zonas en el 4 de febrero del 21, es decir, un mes y 5 o 6 días después de haber publicado ese primer video. Intenta romper al alza, pero no es capaz de sobrepasar esta nueva zona de resistencia y emprende un movimiento bajista muy fuerte. Todo esto, nuevamente repito, impulsado también por estos buenos datos de la economía americana, por esta buena sensación del mercado americano, que a mi manera de ver es una opinión personal, va a ser una especie de corrección momentánea de ese movimiento bajista. Pero me parece que el movimiento bajista ya ha iniciado. Por supuesto, yo no tengo una bola mágica para saber que esto va a pasar mañana, pasado, en un mes, en 15 días. No tengo ni idea de cómo va a suceder esa situación. Pero sí me parece que son síntomas. Cada vez el mercado da más alarmas, más alertas de lo que va a estar sucediendo. Y estamos frente a la posibilidad de grandes correcciones en activos que habían estado pero muy verticales, en movimientos alcistas muy fuertes, como es el caso del eurodólar. Entonces tenemos un eurodólar hoy en 1.18, que me parece algo bastante interesante, un movimiento que podemos aprovechar en caso de que se dé. Miren que aquí tenemos ahora un mínimo más bajo que el anterior, más bajo que todos, un rompimiento de la línea alcista, de la línea de tendencia alcista. ¿Qué vamos a hacer? Tomar el Fibonacci, esperar que nos dé la vela verde e intentar tomar una venta en esos niveles del 61, del 78.6 cuando llegue a esas zonas. Nivel atractivo, el 1.20 me parece bastante interesante, o el 1.20500 que también me parece bastante interesante porque está en esos niveles entre el 78 y el 61. Entonces, para tener en cuenta. Las libras, libra versus el dólar australiano, miren, esta tiene una situación parecida a lo anterior, un movimiento que entra a la zona, respeta muy bien ese nivel, esos niveles del 61, logra responder al alza, nos da el retroceso y en el retroceso vamos por la compra de ese nivel. Bastante interesante, bastante atractivo, una posición que podía ser muy, vamos a ponerlo, la forma de analizarlo, el movimiento al alza, primera velita roja, vamos a poner esto un poquito más largo. Y miren cómo el precio viene al 61.8 y se dispara nuevamente, va al profit y sin ningún tipo de problema. Todo este tipo de cosas es lo que tenemos que ir haciendo cada vez más, más práctica, más entreno en el ojo, más formas de ir analizando mejor el gráfico, maneras en que tú te sientes más cómodo con tu gráfico, que entiendes cómo funciona, este activo funciona mejor de esta manera, este otro de esta otra manera, este activo responde mejor en este tipo de marco de tiempo. Pero todo eso, la única forma de aprenderlo, de perfeccionarlo es entrenando, acumulando experiencia, horas de vuelo. Es la única manera de volverte literalmente un piloto. Libra versus el dólar canadiense, miren que el precio no viene a buscarnos esos niveles del 61, tampoco esperaba, le tenía muchas ilusiones al tema porque el precio todavía no ha dado síntomas o muestras reales de ir a buscar esos niveles, pero todavía es válido, todavía el precio no se ha desplazado demasiado, puede venir a buscar esos niveles. Dólar canadiense versus el yen japonés, disparado eso al alza, no tenemos todavía corrección ni síntomas de corrección. Este activo al que estaban buscando otro tipo de cosas, pero que en este caso ya nos funcionan. Marco diario,
demasiado prolongado al alza. Nuevamente, ¿qué esperamos? Correcciones, pero aquí la verdad no vemos ningún tipo de oportunidad. Libra versus el yen japonés, la misma situación. Miren cómo esa tendencia alcista es cada vez más vertical. Estas tendencias alcistas tan verticales, tan fuertes, tan apasionadas al alza, suelen tener en algún momento una corrección fuerte. Por lo menos que estabilice el precio y luego sí que continúe subiendo. Libra versus el dólar neozelandés. Miren cómo aquí habíamos estado esperando que el precio continuara bajando, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué es tan importante hacer esta observación? Porque la semana anterior hablamos de la necesidad de que el precio viniese a sus niveles. Una vez el precio hiciera el movimiento bajista, que viniera a sus niveles. Voy a pulir un poco aquí el gráfico. Miren, es que en el marco diario, claro, uno viene aquí, entonces coge estos niveles, ¿no? De la zona en que empieza el movimiento bajista. Cuando haga el retroceso, continúo vendiendo. Entonces, eso coincide con el 61.8. ¿Qué pasa si yo me voy a marcos de 4 horas? Que cuando yo voy a ver ese nivel de 61.8, miren que el gráfico sí reacciona, sí intenta hacer el movimiento, pero no nos da ese cambio de estructura que estamos buscando. El mínimo no es más bajo que nada, el mínimo se queda pegado, no continúa siendo un bajo más bajo que, por lo tanto no nos permite tomar la entrada por un cambio de estructura. Sencillamente intenta reaccionar, pero no lo hace, al final termina siguiendo hacia arriba en una dirección totalmente alcista. Ahora, ¿qué debemos hacer? Quitar todo este poco de cosas. Vamos a retirar estas cosas, perdón que le di algo que no debía. Vale. Quitar todas estas situaciones. Y lo que hacemos ahora es volver al marco diario. Y ahora lo que vamos a buscar es, el gráfico ha cambiado, tenemos otra dirección y ahora intentamos buscar la operación al alza. ¿Qué es lo que pasa con el movimiento? Que el movimiento todavía está sin desarrollarse del todo, no tengo una corrida limpia al alza que me dé un alto más alto para poder entrar a buscar en la corrección un movimiento de compra. La libra versus el dólar americano, esto fue una operación que se nos fue en stop la semana anterior, una operación que teníamos la probabilidad, la posibilidad de ver una compra, no se dio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nada, esperar que el movimiento nos dé una corrección en esta última zona, el precio haga este movimiento hasta aquí, en teoría, y cuando nos dé esta corrección en el 61 y el 78, buscar la posibilidad de vender. Dólar neozelandés, la verdad es un activo que poco o nada opero. Me gusta analizarlo por tenerlo presente, pero no lo opero, la verdad. El Standard & Poor's 500, miren cómo esto fue algo que habíamos planteado como una opción la semana anterior. Era bastante atractivo por ver la forma en que el gráfico podía reaccionar. Les comenté también que yo hace bastante tiempo dejé de invertir en índices, pero que era una opción por analizar, por revisar. Si lo hubiésemos tomado así como la mostré, pues nos hubiera sacado el stop. Pero aplicando la lógica de lo que hemos estado revisando hasta ahora, miren cómo el comportamiento en el gráfico semanal se vuelve cada vez más poderoso al alza. Pero la corrección empieza a generar una serie de síntomas. Nuevamente, ¿por qué una serie de síntomas? Miren que los últimos máximos, es decir, los últimos movimientos, el precio hace este movimiento. Bajo, alto, y bajo, y por aquí debería estar buscando un alto. Supongamos que sea esa vela en la que está en este momento. Pues, ¿qué pasa? Tenemos una estructura de precio bajista y es una estructura de marco diario, lo cual es bastante interesante y bastante importante. ¿Por qué? Altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Una estructura de marco bajista en el marco diario. Esto es muy trascendental, muy importante para la economía americana porque podemos estar viendo movimientos bajistas con mucha potencia. Les repito, yo no tengo una bola mágica de cristal que me permita ver el futuro. Si fuese así, estoy casi seguro que podría haber algún tipo de caída. ¿Cuándo? No sé si hoy, no sé si mañana. Es muy factible que dentro de ese paquete de estímulos económicos que se aprobó en el Senado, en el que se va a entregar una serie de cheques directos a las familias para auxiliarlos supuestamente como parte de la estrategia para combatir el tema de los efectos de la pandemia y del COVID, pues van a terminar influyendo directamente sobre la lógica de los mercados de renta variable. Mucho de ese dinero que el mercado americano está intentando entregarle a las familias americanas va a terminar depositado en compra de activos de renta variable. No les quepa la menor duda. Ya pasó la anterior situación, en el anterior momento en que se inyectó esos estímulos directos y terminó moviendo las bolsas al alza porque mucho de ese dinero se fue
a compra de activos de renta variable. Así que ténganlo muy presente que podemos estar ante una semana o cuando se empiece a materializar esos activos, esa inyección de liquidez en el mercado, cuando se empiece a, digamos, ya a entregar como tal el dinero, vamos a ver una inyección alcista de muchos de estos activos, pero eso es como la teoría del rebote del gato muerto. Una caída muy fuerte, luego un rebote, pero que termina siendo una caída nuevamente. Así que mucho cuidado, mucha prudencia, mucha cautela en la forma en la que vamos a invertir nuestro dinero durante este periodo, este ciclo económico en el que estamos viviendo, con mucha paciencia, con mucha inteligencia, entendiendo que no es un casino, que estamos intentando generar rentabilidades de una estrategia de inversión, de las probabilidades que eso nos ofrece. Los dólares todos, dólar CAD, dólar franco, dólar yen, dólar incluso contra el peso colombiano, movimientos alcistas en el marco diario, por lo menos, dólar yen, dólar franco disparados de una manera absurda, nuevamente por la noticia de creación de mejor empleo que se presentó el día viernes, noticia bastante interesante, bastante alentadora sobre la economía americana. Esperemos a ver cómo se presentan los datos que vienen a futuro, cómo se vienen generando esas conversaciones. Dólar versus el peso colombiano, miren aquí cómo tenemos ahora una reacción sobre esos niveles. Sin embargo, es siempre necesario entender, esto lo hemos analizado la semana anterior, les dije que cerca a estos niveles porque era la zona que a mí me parecía la más interesante. Miren que le faltó un pedacito por llegar a esos niveles, el precio reacciona pero aún no es bajista, aún el gráfico sigue siendo alcista, todavía mantenemos aquí una especie de tendencia alcista, puede estarla rompiendo en este momento, pero esperemos a ver cómo se presenta esta semana para poder ir confirmando un poco esa nueva tendencia en el gráfico y en el mercado en particular. En el dólar CAD, miren cómo el precio se queda un poco pegado. ¿Por qué? Porque los dos activos suben al tiempo, por lo tanto tenemos ahí un conflicto, no responde de la misma manera. El gráfico mantiene esa línea de tendencia bajista, pero queda ahí como suspendido por ahora mientras el gráfico continúa reaccionando. No me gusta porque no tengo estructura de precio, por lo tanto me quedo por fuera y espero. Nada más que eso. Dólar franco, igual que el dólar yen disparado, dólar yen ya les mostré. El petróleo, niveles de 65, lo estábamos esperando en estos niveles, 55, se pasó, se voló, se fue. ¿Qué pasa? Nunca me dio cambio de estructura, no importa, no pasa nada, no hay ningún inconveniente. Esperemos a ver qué va sucediendo. Sin embargo, la observación que había hecho la hipótesis que había hecho hace ya un tiempo, deja de ser válida en todo sentido porque todos los parámetros, las zonas en las que el precio podía girarse, no se cumplieron. Por lo cual, pues no pasa nada, cosas que suceden, cosas que pasan, simplemente nos quedamos por fuera y ya está, no pasa nada. El oro ya lo analizamos, el Dow Jones, el índice industrial por excelencia, el mercado americano, lo mismo que el tema del Standard & Poor's, movimientos fuertes, miren que vino a buscar esta zona de los 3.000 puntos, de los 30.400, 30.700 puntos, una zona importante, trascendente, relevante, rebotó ahí bastante fuerte. Vamos a ver si es capaz de superar este máximo histórico que tiene ahí como referencia y si el precio continúa subiendo. Nuevamente les digo, este tema del mercado americano es un poco, es más un poco especulativo en el sentido de ver qué va a suceder con la economía futuro y a partir de todo eso funciona esa lógica de invertir en esos índices. Así que continuemos revisando qué va sucediendo. Por ahora esos son todos los activos que tenemos, esas son todas las observaciones que tenemos o que teníamos que podíamos observar. Espero de todo corazón, señores, que les haya sido de utilidad, que haya sido de ayuda todo este análisis que hemos hecho hoy. Si les ha parecido interesante, si este contenido te ha ayudado en lo más mínimo a mejorar, a estudiar mejor, a entender alguna cosa mejor, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos subiendo contenido de alto valor, con muchísimo juicio, con muchísima rigurosidad, de manera constante a este canal de YouTube. Si te estás preguntando por dónde empezar a aprender trading, por dónde empezar a revisar cosas, herramientas, material, contenido de manera gratuita del tema del trading, empieza por aquí, empieza por este canal, donde intentamos ofrecerte la mejor calidad posible de contenido para que puedas empezar a entender cómo funcionan estas cosas, qué tipo de oportunidades ofrecen para ti y cómo podemos aprovechar todo este tipo de cosas y esta situación económica que estamos viviendo para lograr hacer
algún tipo de inversión y tener rentabilidades de esa inversión. Recuerda suscribirte, recuerda dejar un like, recuerda dejarnos cualquier tipo de comentario, sugerencia, insulto, lo que quieras en la casilla de comentarios de la parte de abajo. Recuerda que tienen también a su disposición nuestro canal de Telegram gratuito y nuestro podcast. Un podcast en el que intentamos en otro formato hablar un poco de economía, de las cosas que estamos viendo en el día a día y compartir de manera más directa con ustedes. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All. Espero haberles sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, chicos.